puntualidad, 10 en punto, y somos Mentiras Verdaderas en Facción Lunes, o sea, cultura verdadera. Nos encanta hablar de cultura en vivo y en directo a través de las pantallas de la red, con nuestras redes absolutamente abiertas para sus comentarios y preguntas, el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Y a partir de este minuto queremos ir descubriendo cómo un país azotado por las catástrofes naturales, estas quizás han ido moldeando nuestra forma de ser. Si Chile estuviese geográficamente en otro lugar y presentara otras condiciones, y quizás si no tuviésemos tantas catástrofes naturales, seríamos un país distinto. Es lo que queremos ir descubriendo hoy con un panel de expertos, ya que hoy conoceremos el lado B, la historia oculta de aquellas catástrofes naturales que nos han ido moldeando como chilenos. Quiero partir presentando a dos historiadores de la casa, podríamos decir. Cristóbal García Huidobro, historiador y abogado, docente de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Católica. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Al igual que el historiador y académico de la Universidad Alberto Hurtado, don Gonzalo Peralta, bienvenido. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Magdalena Gil. Ella es máster en Sociología en la Universidad de Columbia, futura doctora en Sociología además, dedicada a elaborar una tesis sobre los terremotos y el Estado en Chile. Muy interesante tema, Magdalena, gracias por acompañarnos. Estamos también con el doctor en Sociología en la Universidad de Sussex, Inglaterra, don Jorge Larraín. Gracias por su visita, un honor tenerlo con nosotros. Y don Mauricio Oneto, doctor en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, académico de MAPA UC, de la UNAP y también de la Universidad SEC. Gracias, Mauricio, por tu visita. Tenemos una nota introductoria que nos pone en contexto, pero antes, la pregunta que ya queda deslizada, ¿no?, desde los primeros minutos. El hecho de ser un país que presenta tantas catástrofes naturales, ya sean terremotos, tsunamis, incendios, erupciones volcánicas, inundaciones, ¿moldea, Cristóbal, nuestra identidad? Bueno, indudablemente que vivir en un país donde pareciera que la tendencia es hacia lo precario, es decir, si no son los terremotos, serán algún otro tipo de desastres naturales, e incluso también algunos provocados por la mano del hombre, indudablemente que crea quizá algún grado de idiosincrasia, pero además también hay ciertos elementos que tienen que ver con la necesidad, la inventiva, digamos, de desarrollar técnicas que permitan efectivamente tratar de minimizar el impacto dentro de las catástrofes naturales dentro de la sociedad, digamos. También hasta cierto punto, creo yo, aunque esto ya va más desde el ámbito de la percepción, digamos, lo personal, más que de una visión académica, también hay una tendencia en nuestro país a tratar de desechar lo antiguo en vez de conservarlo y ir con lo nuevo, porque finalmente no tenemos una especie de tendencia a conservar nuestro patrimonio, digámoslo, porque no estamos acostumbrados a tener patrimonio, o al menos no la concepción de esa conexión entre el pasado y el presente a través de la cultura material, digámoslo, de nuestras ciudades, en fin. En parte yo creo que sí, hay un elemento que tiende a determinar un poco la forma en que nuestras sociedades se han ido moldeando. Don Jorge Larraín, misma pregunta para usted. Bueno, preguntarse por eso es más o menos equivalente a decir qué importancia tiene el cuerpo para una identidad personal. El cuerpo y sus enfermedades, por ejemplo, esas ocurrencias accidentales que de repente le ocurren a uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la geografía, el clima y sus problemas son como el cuerpo de la sociedad, es la base material donde se asienta la identidad nacional. Y por lo tanto el hecho de tener un país largo, que puede ser dividido fácilmente, nos hace tener ciertas características especiales. El hecho de tener la cordillera tan cerca del mar también. De hecho tenemos geógrafos importantes como Benjamín Subercaso que hablan de un cierto carácter nacional depresivo debido a estas cosas. Y por lo tanto, lo que ocurre en ese cuerpo, en esa materialidad nuestra, es bastante decisivo. Lo que hay que hacer, por supuesto, es preocuparse de ver de qué manera y cómo. Es raro pensar de que sea el único factor determinante y que determine un carácter único. Por supuesto que no es así, no es tan sencillo. Pero en concomitancia con otros factores puede contribuir a la formación de
algunos rasgos de nuestra identidad. ¿Qué podríamos conversar sobre ello? Exacto, tendremos tiempo para hacerlo. Además, Magdalena, sobre la misma y en el tono de tus investigaciones, ¿cómo estas catástrofes también han ido moldeando la construcción del Estado chileno? Bueno, una manera de verlo es que es como que las catástrofes han ido moldeando el Estado chileno y también el Estado chileno ha ido moldeando las catástrofes en el sentido de que al pasar como de una visión de peligro, que es una visión en que las cosas sencillamente te ocurren, como así, como los dioses del Olimpo tirándote una desgracia, hemos transitado hacia una visión más de riesgo y el Estado, al verse como intervenido por estas catástrofes, también empieza, como vimos por ejemplo ahora con el Mapocho, empieza como a hacerse cargo del manejo de riesgo y por lo mismo a verse cada vez más responsable de cuando pasa una catástrofe y al ser el responsable, a sentir el efecto como más directo de esa catástrofe, porque todos al final ya como que no tenemos la opción de culpar al Olimpo, ¿y a quién culpamos? Al Estado. Exacto. Mauricio, hay mucho producto, o sea, más que producto, mucho manejo político cuando Chile enfrenta catástrofes naturales. ¿Uso y abuso político? Hay uso y abuso, pero el problema es de qué. Porque primero que todo yo creo que no hay desastres naturales. O sea, el desastre no... la tierra es la tierra y es lo natural, ¿no? Y el desastre es una construcción social. Eso es como la teoría básica de las catástrofes. Entonces, el punto es cómo nosotros a esa naturalidad la utilizamos. Y yo creo que en Chile el tema más delicado es que hemos dado una suerte de propiedad de ente a este territorio, como si fuera algo vivo, como si fuera un cuerpo que se mueve por sí solo, y que a la vez hemos dicho no sé, por ejemplo, nos ataca, ¿no? Somos infaustos, estamos malditos. Pero yo creo que esa es una excusa, de alguna manera, que a lo largo del tiempo, también por mis investigaciones, me ha tocado ver que es una construcción discursiva, una construcción que finalmente se utiliza da lo mismo por los grupos en distintos presentes, pero que hasta el día de hoy impacta, ¿no? Porque si no, yo también abriría una pregunta interesante, es si a la vez reconocemos que somos tan catastróficos como nos hemos mostrado y casi culposos, ¿no? ¿Por qué hasta el día de hoy no tenemos en nuestras normas integradas leyes, dispositivos culturales, en nuestra educación de niños, formas culturales más allá de la Operación Daisy, que es súper básico, ¿no? Pero ¿por qué la catástrofe no tiene un rol? ¿Por qué siguen pasando las cosas? Entonces, ese es el abuso. Ese es el abuso real. O sea, cuando somos incapaces como sociedad. Y entre otras cosas, para mí, la catástrofe como instancia forma el Estado, pero a la vez despolitiza mucho a la sociedad. Y le quita mucho la posibilidad de diálogo porque nos entregamos a esta idea de unidad nacional, de solidaridad, y finalmente, ¿qué pasa con eso? Que le damos el poder a alguien que viene a imponer un orden, una forma política de ver las cosas, y la ciudadanía finalmente no tiene la posibilidad de dialogar para construir sus soluciones. O sea, eso lo vemos hoy día, por ejemplo. Mira, qué interesante, tema que también vamos a discutir esta noche, don Gonzalo Peralta. Misma pregunta, la original para usted. ¿Delinean nuestra identidad las catástrofes naturales? Bueno, las catástrofes naturales en Chile y especialmente los terremotos, que es lo que más nos caracteriza y que son tan violentos, han estado presentes a lo largo de la historia y se han reflejado en nuestra historiografía. Hay un trabajo ya más o menos clásico y bien interesante de Rolando Mellaffe, que es un historiador ya fallecido de la Universidad de Chile, que él... siguiendo una escuela historiográfica francesa, que es la historia de las mentalidades, justamente se pregunta de qué manera se puede comprender cómo sienten o viven las personas en tal o cual época y en tal o cual territorio. Entonces, a partir de esa reflexión, decidió investigar cómo las catástrofes influían en el carácter nacional. Y hizo una investigación que se titula algo así como El acontecer infausto en el carácter chileno.
Y bueno, y esta escuela además trabaja mucho el dato estadístico, esta escuela historiográfica, y hizo un catastro de ese acontecer infausto en la historia de Chile. Y la estadística es bien demoledora, porque, por ejemplo, él llega a pesquisar que según esto habrían ocurrido en Chile terremotos más o menos cada 4 años, de manera continuada a lo largo de un buen número de siglos. Y bueno, y a partir de ese tipo de estadística él saca algunas conclusiones. Y se podría decir que hay como rasgos, yo diría más o menos contradictorios, porque por un lado determina el carácter chileno como un carácter imprevisor, ¿no? En el sentido de que no se puede construir nada porque está el peligro de su destrucción. Cortoplacista. Exacto. Pero por otro lado está la respuesta a eso, que es la capacidad de reconstruirse con facilidad y de manera, digamos, como la cultura del alambrito, ¿no? O sea, cierta habilidad de poder reparar y reconstruir en base a muy pocos elementos y mucho ingenio. Somos todos unos MacGyver, digamos. Exacto. Entonces, como tú ves, tiene lados, podríamos decir, positivos y negativos frente a esta circunstancia de que cada cierto tiempo acontecen hechos catastróficos que todo lo modifica o lo destruye. Bueno, te quiero complementar algunas cosas, Gonzalo. Durante la colonia se contabilizaron un terremoto cada 3.8 años, una sequía cada 7 y una epidemia cada 4. País de catástrofes, lo tenemos claro. La nota de cultura verdadera. Pongan atención. Chile está dentro del temido top 5 de países con mayor riesgo de sufrir un terremoto en el corto plazo. Pero como si esto no fuera suficiente, nuestro país además ha sido víctima constante de tsunamis, devastadores aludes e inundaciones, violentas erupciones volcánicas y además incendios que han consumido naturaleza y ciudades. Vivimos en un país con una inestable geografía y con una población ya acostumbrada a enfrentar este tipo de catástrofes. Chile tiene todas las características de ser un país geológicamente joven. Es un país que todavía se está haciendo. La cordillera de los Andes tiene muy pocos años de edad. Y yo creo que los terremotos, las inundaciones y todos los fenómenos que se llaman catastróficos corresponderían un poco al cuadro de formación del país desde el punto de vista de su integridad física. Chile es un país que todavía se está organizando físicamente y obviamente que tenemos mucho que esperar, miles de años por delante, millones de años por delante, para que lleguemos a un estado de situación como la de antiguos continentes. Solamente en los últimos 2 años, desde el norte al sur, distintas catástrofes nos han recordado nuestra vulnerable condición. No es nueva la discusión sobre los asentamientos urbanos en Chile, los peligros que se viven al habitar muy cerca de la costa o incluso en algunos sectores de ciudades como Santiago, que no son 100% seguros. Una lluvia no muy copiosa ha demostrado tener la capacidad suficiente para colapsar la capital. Y hay lugares que son propicios para ser ocupados por el hombre, pero hay otros lugares que no lo son. Y eso quedó demostrado en el terremoto del año 2010. Que la gente que fue dañada en esos lugares no fue por culpa de algún elemento extraño al terremoto, fue por culpa de ellos mismos, por culpa de ocupar un lugar. Y eso fue por falta de educación. Pero si nosotros hacemos un dibujo a una escala más detallada de los procesos de desastre que existen en Chile, deberíamos consignar que nuestro país tiene pocos lugares seguros donde vivir. Yo diría que es un trágico epílogo a una entrevista como esta, decir que nos quedan pocos lugares donde vivir. Estamos dentro de lo que los geólogos llaman el cinturón o anillo de fuego del Pacífico. Por eso la ocurrencia de terremotos es una realidad ineludible en Chile, sobre todo porque gran parte de nuestro territorio está expuesto al constante choque entre las placas de Nazca y Sudamericana.
Nuestra fisonomía, con múltiples climas y paisajes, también contribuye a que tengamos una variedad local de desastres, dependiendo de la zona del país. Lo que caracteriza desde el punto de vista de catástrofe al norte chico y parte también del desierto son derrumbes de materiales desde las partes altas a las partes bajas del fondo de los valles. En el centro, donde vive la mayor parte de la población, lo que tenemos es un problema de la contaminación del aire, porque las ciudades están encerradas entre la cordillera de Costa y la cordillera de los Andes. Vive en el fondo de los valles, y como vive en el fondo de los valles, queda expuesto a este problema de la contaminación del aire. Y la contaminación del aire es un problema muy complejo, porque no es solamente un problema geofísico, y del cual hay ciertos elementos que todavía se ignoran. Por ejemplo, se ignora, hasta ahora, el papel de la corriente de Humboldt. Además de causas naturales, el hombre también ha sido responsable de desastres. Una zona que ha vivido permanente daño ecológico es la Patagonia, por siglos víctima de incendios forestales. Este territorio hoy día es un territorio expoliado desde el punto de vista de la acción del hombre sobre el territorio. Primero, las grandes compañías ganaderas que entraron en la zona y que para poder movilizar el ganado incendiaron valles completos. Yo hice un inventario de pantanos en Patagonia y el inventario de pantanos es realmente una catástrofe desde el punto de vista del recurso natural. Esos mallines, esos pantanos, producen gas metano y el gas metano es peor que el CO2. ¿Qué se puede esperar de Patagonia? Muy poco. Entonces yo he hecho un pronóstico. Patagonia es un futuro desierto, al igual que lo que está ocurriendo en Amazonia. Muchas de estas catástrofes han puesto en jaque la gestión de los gobiernos de turno en casos de emergencia y no siempre han sido bien evaluadas las reacciones, a veces tardías, otras insuficientes o simplemente inexistentes. Este es entonces uno de los principales desafíos que enfrenta un país que con cifras e historia sabe que en cualquier momento debe estar preparado para un desastre. Cultura Verdadera ya está abierto en la @mentiras_la_red cuando son las 10 de la noche con 17 minutos. Una nota que nos pone en contexto de quiénes somos como país en nuestra loca geografía, como ya lo decía el Premio Nacional de Literatura Benjamín Subercaseaux. Me gustaría que arrancásemos con lo que Santiago, la zona central, vivió el año 1647, mes de mayo, la temida falla de San Ramón, la misma que tiene una cantidad de energía acumulada y que hasta el día de hoy muchos especialistas esperan que esta se libere. Digo que es temida porque contempla muchas comunas del Gran Santiago. Gonzalo Peralta, ¿qué pasó exactamente en mayo de 1647 con la ciudad de Santiago? Bueno, un terremoto muy fuerte ocurrió de noche, en invierno, que pilló a la gente en sus casas y que prácticamente destruyó la ciudad. Fue tal el nivel de destrucción que se discutió abandonar el emplazamiento de Santiago y fundarlo en otro sitio. A ese nivel. Claro, eso da cuenta literalmente que la ciudad se vino abajo. Sí. Había que hacerla entera de nuevo. Y por el riesgo de las enfermedades, por la putrefacción de los cadáveres. Ese era también uno de los motivos que hacía pensar que era mejor cambiarle de lugar. Alerta sanitaria. Una cosa así, sí. ¿Dónde se pensó en su minuto mover la capital de Chile? Mira, es que al final esa discusión no llegó a ningún lado porque había intereses económicos de por medio. Y de hecho ahí quien tenía intereses importantes era la Iglesia Católica, que era propietaria de muchas propiedades que le daban renta. Entonces, si la ciudad se cambiaba de emplazamiento, esos sitios perdían valor y ya no recibía esas ganancias. Estamos hablando que la Iglesia Católica en aquel entonces operaba en ese aspecto como una gran inmobiliaria. Claro, era como el incipiente sistema financiero chileno y hacían préstamos en base a su riqueza inmobiliaria. O sea, como una gran banca. Algo así, sí. Entonces se quedaban sin el capital para poder seguir trabajando ese giro.
Entonces Santiago se quedó donde está. Mira, qué increíble. Cristóbal, entiendo también, y lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? La figura del Cristo de Mayo, y como alguna vez lo discutimos acá en el programa, presenta una particular mitología a partir de ese terremoto. Claro, bueno, hay una historia, digámoslo, que tiene que ver con Catalina de los Ríos, digamos, y el Cristo Mayo habría sido de ella y que después habría tirado el Cristo a la calle y nadie se habría atrevido a llevárselo precisamente por el miedo a las represalias de parte de doña Catalina, pero en realidad... La Quintrala era dueña de la estatua. Claro. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay toda una mezcolanza de mitos populares con historias reales, digamos. Los Lisperger eran una familia que tenía una conexión muy fuerte con los agustinos, que era una de las órdenes religiosas más antiguas y más ricas de Chile en esa época. Entonces, eso es cierto. ¿Ya? Eso sí es plausible, contable, digámoslo, y además el archivo de los agustinos te permite llegar a esas conclusiones, fundamentalmente por las donaciones que hacía la familia Lisperger a los agustinos. La casa de la Quintrala estaba contigua a lo que era el convento de San Agustín también, que es donde está actualmente la iglesia de San Agustín, y bueno, ya casi no queda nada del convento del monasterio originalmente, del monasterio original. Pero no hay mucho más de eso. El resto es la mitología creada por Benjamín Vicuña Maquena, en un libro muy entretenido que tiene poco de histórico, mucho de novela, pero que igual es fantástico leérselo en todo caso. ¿Qué cuenta? No, es toda la historia de lo clásico que se conoce de la Quintrala, esta mujer malvada y pérfida que mandaba a envenenar gente, que tenía muchos amantes, etcétera, pero que en realidad, de lo que se sabe, en realidad es más o menos como la mitad de la historia de lo que realmente... Ahí uno discute, digámoslo, si lo que uno está leyendo el libro de Vicuña Maquena es parte de su fructífera imaginación o una investigación rigurosa. Entonces, pero ya, más allá de eso, no quiero seguirle echando tierra a Vicuña Maquena. Pero, ahora sí, le damos licencia y rienda suelta a esa posible ficción, ¿no? Y poca realidad. Ahí es donde surge este mito que incluso quedó plasmado en el personaje de Raquel Argandoña. Claro, con imágenes icónicas que están en YouTube. A mí no me gustan los hombres que me miran mal en mi casa. Entonces habría expulsado al Cristo de Mayo, que se me miraba lastimera, etcétera. Pero que en realidad, como te digo, no tienen más allá de un asidero de fuente, digámoslo. Ahora, lo que sí pasa es que efectivamente, y de acuerdo a los registros de los agustinos, el Cristo Mayo está hace bastante tiempo en esa, es una estatua bellísima, de hecho, desde el punto de vista artístico. Y cuenta la leyenda de que luego del terremoto del 47, del 13 de mayo, la corona se le habría venido al cuello, de hecho. Ya. Cae de la frente al cuello, nadie sabe cómo, entendiendo que la fisonomía de cualquier ser humano indica que la cara es mucho más amplia que la cabeza y el cuello. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos contando no solo de esta historia, sino que cómo las catástrofes naturales van delineando nuestra idiosincrasia, nuestra identidad como pueblo. Sigues en Cultura Verdadera, ya regresamos. Seguimos en Cultura Verdadera, ya son las 10 de la noche con 30 minutos. Participa en nuestras redes porque hablamos y hacemos cultura en vivo y en directo a través de las pantallas de la televisión abierta. La verdad, todo un lujo. Hoy hablamos de cómo los accidentes y las catástrofes naturales van generando nuestra idiosincrasia, la van moldeando. Nuestra forma de ser como chilenos a partir de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones y también poderosos incendios. Hablábamos de lo que sucedió en la zona central, en Santiago, nuestra capital, en mayo de 1647. Un terremoto devastador, 8,5 grados que literalmente echó la ciudad abajo. Cristóbal García Huidobro nos contaba acerca de cómo el Cristo de Mayo empieza a convertirse a partir de ese instante en una figura de devoción popular hasta el día de hoy. Claro, lo que pasa es que, y entroncando con lo que decía Gonzalo en su momento, aquí lo que llama la atención es precisamente que esta figura sobrevive al terremoto en circunstancias que, bueno, el obispo de Santiago de esa época hace una especie de alarde bastante grande respecto a la sobrevivencia de la figura y cómo esto es un signo divino, etcétera, de protección a la ciudad. Pero también hay un interés, digámoslo, de que finalmente, claro, la ciudad se quede donde está y que esto es un signo de protección. Ahora, el problema es que
yendo al análisis propiamente político de la figura, en fin, incluso desde el punto de vista devocional, claro, la noción que nosotros tenemos es relativamente antigua, porque las investigaciones que se hicieron, por ejemplo, sobre el terremoto son la década de 1860, digámoslo, o sea, supongo por lo que decía Mauricio fuera de cámara habrán investigaciones nuevas, pero el problema es que además si uno lee el clásico libro de Miguel Luis Amunátegui en 1647, el libro tiene una noción clásica, o sea, clara, más allá de la tontera de que poco menos que la historiografía del siglo XIX no tiene tesis y solamente se dedica a narrar, no, Miguel Luis Amunátegui tiene una tesis clara, que finalmente el oscurantismo de la iglesia es el que lleva a creer que hay figuras que son capaces de salvar en definitiva a la ciudad, y que al mismo tiempo se dejó pasar una serie de otros problemas, catástrofes que son causadas producto del terremoto, y que finalmente esto fue como una especie de histeria colectiva que abrazó a los santiaguinos frente a una figura que finalmente es un pedazo de madera. Esa era la idea final de Amunátegui dentro de su libro cuando uno lee entre líneas. Indudablemente que, claro, ese relato es muy antiguo y, bueno, harán falta, digámoslo, será necesario otros análisis y otros enfoques que sean un poco más modernos. Gonzalo Peralta, ¿es en ese minuto cuando nace esta procesión multitudinaria y que se extiende hasta el día de hoy? Claro, bueno, este Cristo que se salva, o es el que se salva que se escoge como símbolo de la supervivencia de la ciudad, es llevado, me parece, a la Plaza de Armas, un lugar público donde el obispo y una legión de curas se ponen a confesar a la gente muy asustada, porque la explicación de estas catástrofes era un castigo divino por los muchos pecados, ¿cierto?, de los vecinos. Entonces la manera de que no se repitiera un terremoto era pedir perdón, ¿no?, por esos pecados. Entonces por eso las confesiones. Y de ahí surge la idea del Cristo de Mayo como una figura protectora, en este caso ante los terremotos. Mauricio, ¿cuál es tu visión de esta figura colonial que Mauricio, aquí transparentamos, ¿no? En la pausa dice, no, a ver, paremos este tema. Yo quiero poner un punto en torno a la figura del Cristo de Mayo y lo que ha significado para la sociedad chilena hasta el día de hoy, sobre todo para la fe santiaguina, ¿no? Es que más que la fe habría que preguntarse por qué es la única figura que a lo largo del tiempo, en términos ya sea religiosos, en términos de catastróficos, por decir así, ha subsistido. Entonces, yo partiría de esa pregunta. Y ahí hay varias respuestas, entre eso porque en la sociedad colonial, qué sé yo, comparto con lo que han dicho ambos historiadores, que tenía un peso político, que se le dio la figura tiene sin duda un peso político porque perteneció a creó las cofradías en torno a la de Jesús, de San Nicolás, que se crean luego en Independencia, se genera en torno a ella un problema, porque en el fondo no había plata para mantenerla y la nueva república no quería pagar figuras religiosas de ese calibre. Entonces siempre ha estado involucrada hasta 1871 que el Vaticano la nombra una figura dentro del panteón religioso católico. Pero en el siglo XX siguió la procesión. Y siguió con una manera súper sólida. O sea, 1847, por ejemplo, José Miguel de la Barra, intendente de Santiago, para los 200 años dice que todos los colegios tienen que aprenderse la oración y obliga a que todos los colegios salgan. O sea, es muy fuerte cuando ya los niños, ya cuando en términos estatales se piensa la figura. ¿Para qué? Si hacemos una comparación con el día de hoy, no sé si ustedes han ido a la procesión, pero yo siempre trato de ir, así que recomiendo a la gente que vaya. Es curioso porque hoy día es súper desordenada, es súper precaria, la gente va muy poca, pero es curioso que cuando van entrando a la iglesia de vuelta, salen los pañuelos blancos y cantan el himno nacional. Es como, o sea, hay una superposición súper interesante entre lo que es una figura netamente religiosa, catastrófica, pero también con lo nacional. Entonces, yo creo que no es que la idiosincrasia sea netamente catastrófica, sino que ha habido un uso de ella constantemente a lo largo de la historia. A ver, esto es interesante y Magdalena, me gustaría saber tu punto al respecto. ¿Una figura que se convierte en icónica exclusivamente por la gente o esto ya se convierte en un ícono que es utilizado, ya sea
propagandísticamente, políticamente o de forma proselitista para obtener ciertos resultados, ciertos beneficios. O sea, yo creo que es imposible para mí o para cualquiera saber cuál era la intención específica de las personas que empezaron con esta procesión. Lo que sí es cierto es que durante toda la historia de Chile, especialmente como el siglo XVIII, siglo XIX, hay como una pelea de las distintas iglesias como para que el santo que está en su iglesia sea como el santo de los terremotos. Porque eso hace que cuando queda una tendalada, la gente como que va a esa iglesia y deja plata en esa iglesia, deja sus rezos, deja muchas cosas en esa iglesia. Entonces, en su momento, si no me equivoco, San Hermenegildo fue como el santo de los terremotos. En 1906 se imprimen como unas tarjetitas que se vendían, la iglesia las vendía en el fondo y que se supone que si la andabas trayendo te protegía de los terremotos. Y entonces yo creo que indiscutiblemente el Cristo de Mayo siempre ha sido como el rey de este panteón, pero el panteón ha ido teniendo otros santos también y que ciertamente ahí hubo como desde marketing hasta tratar de influir como en el Estado también, de que declararan en el fondo a tu santo como el gran santo de los terremotos. Mira, interesante. Pero también el tema cultural, cómo se va a... O sea, en el fondo estas figuras nacen de lo político, está sin duda, ¿eh? Porque la iglesia en el siglo XVII se reproducía su poder por esto mismo de los censos, por estas figuras. Pero lo cultural, en el siglo XX hay una serie de películas, cómics, libros, literatura, que fue nutriendo este tipo de figura, que en paralelo va a la Quintrala, o sea, y que la Raquel Argandoña y todo, o sea, el YouTube está, ¿no? Y se encuentra hoy día. Pero que yo creo que va con el tiempo y que no hay que olvidar eso. O sea, yo creo que son construcciones culturales también y que están muy arraigadas. Es como me pasó que cuando cambié una pregunta en una investigación relacionada a los terremotos del siglo XVII, encontré en Europa una serie de representaciones culturales. Entre es una película. Hay una película en Alemania que se llama Terremoto en Chile, de 1647. O sea, representando 1647. Entonces, claro, el tema es cómo aparece esto. Claro, es solamente cambiar la pregunta de investigación, entre comillas, y apareció una película. El tema es que, claro, a partir del cuento de Kleist de 1807, qué sé yo, pero es precioso ver, y la representación de Santiago, la representación del... No aparece el Cristo, pero sí la Santiago, lo indígena y las problemáticas. Entonces, yo creo que habría yo creo que por eso que estamos por suerte, yo creo que muchos historiadores del siglo XIX nos apoyaron, nos dieron muchas herramientas, pero hoy día tenemos la suerte de cambiar las preguntas. Don Jorge Larraín, este carácter cortoplacista que ya Gonzalo Peralta dibujaba en torno a cómo reaccionamos frente a las catástrofes y cómo vamos construyendo y reconstruyéndonos, ¿tiene que ver con lo mismo? Es decir, este factor incluso de los gobiernos, se dice que periodos cortos, decisiones cortas para cortar la cinta antes de que venga el recambio y así que salgamos todos en la foto, ¿no? Bueno, tiene algo de lógica plantearlo así, por lo menos teóricamente uno podría decir, si uno está acechado por peligro siempre y no está muy seguro, tiene una cierta inseguridad vital, es natural pensar de que uno tal vez no se vaya a esforzar tanto por construir cosas demasiado sólidas y por preocuparse del largo plazo y de los intereses del largo plazo, sino que va a tratar más bien, si van a acontecer estas cosas dramáticas en las que uno puede morir, es mejor aprovechar el momento, el cortoplacismo, improvisar la vida, ser más espontáneo, más feliz en el momento, y lo que venga, vendrá. Es decir, es un poco de fatalismo, si tú quieres. Ahora, yo no creo que estos terremotos y estas cosas sean las que provoquen eso así de una manera determinística. Pero si tú le agregas a eso otros factores que tienen que ver con relaciones sociales, relaciones laborales, formas de exclusión, discriminaciones, tú puedes crear un complejo un poquitito mayor en la que estos dramas, estas tragedias, estos terremotos forman una parte.
pero no la única. Ahora, tengo un punto, porque también se habla después de las catástrofes, recuerdo mucho que se discutía después del terremoto de 2010, que lo tenemos todavía tan patente, tan presente. Nuestros amigos en casa, me imagino que también, todos recordamos exactamente dónde estábamos y qué pasó con nuestras vidas, nuestra familia y nuestros afectos aquella noche de verano. Hay otro elemento, ¿no? Este rol de la negación. Es decir, rápidamente vamos reconstruyendo y nos vamos olvidando, y aquel edificio que estaba absolutamente devastado, se le tiran unos arreglines, después se vende, la gente vuelve a vivir ahí y como que nada hubiese sucedido. La negación, que tan importante es para seguir adelante, porque según lo que hablábamos, si somos un país tan azotado por las catástrofes, debiésemos vivir la vida loca, y todo el mundo sueña con la casa propia, con tener lo suyo, con construir algo, y la verdad es que si pensamos que en cualquier minuto se nos puede desmoronar todo, deberíamos vivir más relajadamente, ¿no? Es que es distinto, porque, a ver, yo creo que efectivamente, a ver, yo no soy arquitecto ni ingeniero, digámoslo, pero de mis conocimientos al respecto, indudablemente en Chile los estándares que tiene el Ministerio de Obras Públicas, así como también los estándares que existen sobre construcciones de vivienda en Chile, son bastante altos en general. Piensa tú, por ejemplo, por darte un ejemplo, es un ejemplo gigante, digamos, pero un tamaño, el edificio Titanium, el que queda aquí en la portada de Itacura. Ese edificio tiene una ventaja, de hecho se le cayó solamente un balcón con el terremoto del 2010 porque tiene una tecnología bien notable, que está construido sobre patines, ¿ya? Entonces el edificio se mueve con las ondulaciones del temblor, al igual como si tú estuvieras sobre un par de patines, digámoslo, y con eso tú vas, ¿cómo se llama? Disolviendo, digamos, la fuerza del impacto ¿cómo se llama? El terremoto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con construcciones menores, digámoslo, a nivel de casa, vivienda, etcétera. Indudablemente que en todo ese grupo tú vas a encontrar algunos ejemplos de falla, como las que vimos durante el 2010, que fueron pocas en comparación a lo que pudo haber ocurrido. Tú comparas eso con otros países precarios, como el caso de Haití, que tuvo un terremoto que fue solo 6,8, con una profundidad un poco inferior a la del terremoto del 2010, y el país se cayó completo. O sea, el Palacio de Gobierno se vino al suelo, Puerto Príncipe ya no existía como ciudad casi, 200.000 muertos, ¿no? Siendo que nosotros contabilizamos una cifra de alrededor de 410 aproximadamente, 500 personas. No digo que poco, digámoslo, pero de todas formas tú te das cuenta de que en realidad, claro, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con lo precario, pero yo creo que en los últimos años, por lo menos quizás los últimos 30, 40 años, se han tomado incluso medidas para mejorar eso. E incluso, yo te lo decía al principio, por ejemplo, se hizo una excavación hace un mes atrás, se descubrieron unos cimientos bien fantásticos en el convento de San Francisco, que finalmente eran unas piedras que hacían que el convento rodase sobre esas piedras, también disolviendo la fuerza de los impactos telúricos. Era una especie de técnica, digamos, primitiva para absorber el impacto de los terremotos. Ya en el siglo XVII, XVIII. Entonces también necesidad es madre de toda inventiva en ese sentido. Más que vivir la vida loca, nosotros nos hemos preparado para eso, bien o mal, esa es otra discusión. ¿Magdalena? Sí. Es que sobre lo de vivir la vida loca es algo que a mí me llamó la atención, que recalcan muchos autores como extranjeros que han vivido terremotos en Chile. Por ejemplo, Charles Darwin, que estuvo en 1835, en 1922 la María Graham, Albert Camus, que estuvo aquí como por los años 20, y Gabriel García Márquez, como los que se me vienen a la mente, les ha tocado terremotos en Chile o han estado súper impresionados, y sí apuntan un poco a lo que tú dices, es la percepción de ellos. Yo tengo mi opinión que puede ser en algunos casos, pero a lo que hablan es que los chilenos tendríamos como una psicología del desastre, y esta como psicología del desastre es que nos cuesta mucho tratar con el largo plazo, y además que seríamos grandes apostadores. O sea, les llama la atención que al chileno le gusta mucho como el juego. Mira. Que yo no sé si es algo que los datos actuales como que... O sea, mira lo que pasó una semana atrás. Ludopatía. Hagamos una apuesta. Varios No, claro. de los autores en distintos siglos. Ludopatía con catástrofes naturales. Como lo que en el fondo, esto es nuevo. la relación que establecen es básicamente que como en verdad no sabéis si vaya a tener todo, o sea, si se te puede todos tus ingresos, como morir al día siguiente, entonces mejor lo jugamos. Bueno, Yo insisto que no estoy 100% de acuerdo, como comparto un poco lo que decías tú antes, de que es súper difícil darle a un aspecto
como geográfico tanto poder en la idiosincrasia chilena. Por lo demás, tampoco sé si somos tan ludópatas, no he visto los números, pero sí llama la atención de que es algo que muchos extranjeros como que asociaron, y no solamente la ludopatía, sino como este problema para tratar con el largo plazo, que me parece que es como más certero, como mejor, ser cortoplacista, como decía. Pero ¿Por qué? Esto de darle, por ejemplo, el palo al gato, que lo tenemos incluso dentro de nuestros empresarios, ¿no es cierto? Que en vez de la ganancia pequeña pero constante a través de los años, prefieren el negocio especulativo. Y si se puede dar el palo al gato y hacerse una pasada, como dicen, y pegar un corte... La gran cabal, dígalo, profe. Y llenarse de millones de dólares, a veces violando todo tipo de regulaciones, como frecuentemente ahora último estamos oyendo. Entonces se hace. Y eso es un poco también esto de hay que aprovechar el momento. El ahora o nunca. Claro, es ahora cuando me armo, de una vez para siempre. Y se cree menos en el trabajo constante, metódico. La picardía del chileno. Sí. Y lo que tú decías de la negación también es algo que reflexionan los mismos autores, como en el fondo la negación como la única manera con la que como puedes lidiar. O sea, porque en verdad... Si yo, por ejemplo, que trabajo en terremoto, me afecta. Yo ya no duermo en la playa en el primer piso de un edificio porque estoy toda la noche pensando que va a venir. Yo que voy a Iquique porque la familia de mi marido es de Iquique, me cuesta porque estoy toda la noche pensando va a venir el gran terremoto del norte y así, las olas me van a tomar. En el fondo, si estáis todo el día pensando en terremoto, yo en mi casa tengo todo súper pegado a la pared, llego a un restaurante y si hay botellas justo arriba no me siento. Pero eso no igual van a decir que estoy loca, pero es que en verdad, cuando estáis todo el día en eso, pensando en eso, es súper difícil no estar como hiperconscientizado. Hay unos Entiendo tu punto. Quiere decir que nosotros, y dentro de nuestra personalidad, utilizamos la negación como una forma de seguir. Lidiar. Nos reconstruimos y seguimos como si nada hubiese pasado, teniendo clarito que puede venir el próximo, pero mientras no suceda, seguimos como si todo estuviese Y quizás bien. no es tan malo que hagamos eso, excepto si lo hacen las autoridades. O sea, yo creo Ese es el punto, porque al final uno quizás es la única manera en que puede sobrevivir en un espacio tan telúrico. Exacto. Pero las autoridades deberían tener otra perspectiva, eso estamos claros. Es que yo creo que eso es muy paternalista, Magdalena, porque yo creo que nosotros, eso del negacionismo, me parece que nosotros como ciudadanos nos negamos. O sea, no hay diálogo social y somos nosotros los que tenemos que responder a eso. O sea, yo creo que el negacionismo nos han construido una serie de dispositivos mediáticos, de orden militarizado, o sea, que hacen que nosotros como sociedad en todas las épocas no hayamos respondido o queramos responder. Eso en el negacionismo yo difiero absolutamente, porque creo que es una falta de actitud de nosotros de querer ponernos de acuerdo y de privatizar nuestra respuesta a la catástrofe, y privatizamos todo. Entonces, finalmente, cuando nos vemos en una catástrofe social pública, somos incapaces y le echamos la culpa unos con otros. Entonces, yo creo que va con un dispositivo que es apolitizante, que se ha hecho en toda la época. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros tendemos acá, yo difiero un montón, por ejemplo, de los grandes intelectuales en Chile, lamentablemente que tienen no solamente mi admiración profunda, pero han caído, por ejemplo, el Neruda, la Mistral, también como Subercaseaux, en darle de nuevo esta idea de que la Tierra tiene como si se moviera sola, ¿no? Y yo creo que no, somos nosotros los que creamos la ley del 79 en dictadura, de la liberalización de los suelos, y yo comparto con el profesor, y que finalmente esa ley de cómo vemos el suelo genera más catástrofe en Chile. O sea, es verdad lo que dice Cristóbal. Por una parte, se han creado más medidas de mitigación, pero a la vez, veamos, desde que se liberalizaron los suelos, que significa que el suelo se mide no por el bien común, se mide por la rentabilidad que te da, cada uno hace lo que quiera. Entonces hay más catástrofes. O sea, por ejemplo, hoy día, que los suelos al frente de las costas de Concepción no valen nada, ¿quiénes compraron eso? La inmobiliaria. ¿Qué pasó? Que van a volver a construir ahí, vuelven a revelar el sueño de familia, de solidez que buscan los chilenos, catástrofe.
van a seguir pasando más y más catástrofes. A ver, yo creo que Mauricio subestima un poco el poder de la psiquis del ser humano, ¿ah? Porque, de hecho, aunque no soy psicólogo, digámoslo, el tema de que cuando a ti te pasan catástrofes en tu vida personal, usualmente tú tienes dos opciones: lidiar con ellas o hacer como que nunca pasaron, ¿ya? Entonces, y tratar de seguir adelante, digámoslo, sin tomar en consideración eso. Hay buenos estudios sobre historia de las mentalidades que te dicen cómo en definitiva las sociedades lidian con... Pero eso en los años 70, vos, Cristóbal. 70, 80, 90 y... A ver, Mauricio, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cuestión ahora. El tema es que si tú desprecias la historiografía del siglo XIX o si tú desprecias la historiografía que se escribió hace 40 años atrás, no es una buena forma de aproximarse al conocimiento. Ahora, como yo te digo, indudablemente creo yo que tú subestimas un poco la psiquis humana en ese sentido y la capacidad que las sociedades colectivamente tienen para lidiar con este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente puede ser que exista, y esto creo que Magdalena lo ha estudiado, digámoslo, la falta de reacción que puede tener la autoridad estatal respecto a determinadas catástrofes. Eso estamos de acuerdo, digámoslo. Quizá el 2010 fue el mejor ejemplo, digámoslo, de un gobierno inoperante que no fue capaz, de hecho, de resolver una situación gravísima, donde el ministro de Defensa salió diciendo que no querían declarar estado de sitio mientras se estaba quemando Concepción, porque ellos llegaron con los militares a la calle y no se querían ir con los militares en la calle. Por eso Bachelet estuvo durante 6 meses muerta de miedo a que la acusaran constitucionalmente después del fin de su mandato. Entonces esto tiene que ver también con un ámbito, digámoslo, de inactividad o inacción, digámoslo, o falta de reacción. Ahora, volviendo a lo que estábamos comentando originalmente, yo estoy de acuerdo con don Jorge respecto a lo que usted mencionaba sobre el cortoplacismo que quizá va de la mano con algo que mencionabas tú. Yo me acuerdo, por poner un ejemplo muy puntual, cuando se construyó el famoso colector de la avenida Bilbao, en los años 90, cuando Joaquín Lavín era alcalde. Entonces hicieron un colector que supuestamente es fantástico, porque Bilbao se inundaba, porque era una antigua quebrada que bajaba de la cordillera y desembocaba en el Mapocho. La cuestión es que el colector lo hicieron para que resistiera 30 metros cúbicos por segundo. Cosa que usualmente en Bilbao no pasaba, porque usualmente pasaban 50 o 60 metros cúbicos por segundo. Casi el doble. ¿Por qué se construyó el colector en forma un conductor más pequeño? Porque nunca va a llover tanto. Y ahí estamos apostando. ¿Qué pasó con lo de Costanera? El Ministerio de Obras Públicas, a través de un oficio, le aprobó las obras a Costanera Norte por 80 metros cúbicos por segundo. Pero llovieron 120. ¿En qué se basó Costanera Norte y el MOP para aceptarlo? En un estudio de 40 años de pluviometría sobre el río Mapocho, porque esto nunca va a ocurrir, ¿no? Entonces el problema es el nunca va a ocurrir, o la apuesta de que puede que no ocurra o puede que se ocurra, y preferimos ahorrarnos unos pesos en vez de construir, por ejemplo, los tajamares del Mapocho, que cuando se construyen de una forma tal de que es capaz de aguantar hasta 1000 metros cúbicos por segundo, aunque no se hizo el cálculo en el siglo XVIII. Donde finalmente, se construyó y bien pasado el tejo, porque ahí está la otra apuesta. Uno puede apostar a que la casa puede ganar, pero también yo apuesto a que yo pueda perder y entonces prefiero retirarme antes. Claro, pero hay un... Caballeros, tenemos que seguir avanzando en la historia porque tenemos que invertir el tiempo de la mejor forma y no queremos quedarnos solo en la revisión de un solo gran terremoto, porque Concepción 1835, entiendo, Darwin fue el que escribe en torno a esa experiencia, supongo yo, traumática para el visitante. Bueno, yo creo que en ese sentido, claro, es otro terremoto, pero volvemos a lo mismo, porque las preguntas son las mismas. O sea, tenemos un territorio que es telúrico, ¿no? Pero la catástrofe no es lo que hace el suelo, sino que es la consecuencia que ella tiene en la vida social y en los lugares en que habitan las personas, ¿no? Y es catastrófico o no si es que hay cohesión social y si es que esa comunidad que se ha organizado y ha construido los emplazamientos lo ha hecho de manera adecuada, ¿no? Entonces la catástrofe tiene, digamos, una causa natural, pero el que sea o no catastrófica, ¿no? En el sentido de los daños que provoca, tiene que ver con cómo nosotros somos como sociedad. Y ahí Darwin es interesante porque Darwin ese terremoto lo pilla en Valdivia y él está en el campo. Y se pone a observar el terremoto porque él es científico y no le da miedo, y dice que le da la impresión que es como estar arriba de un barco con cierto oleaje y no pasa nada porque está en el campo, ¿no? Y bueno, y luego se sube al buque y va a Concepción y ahí se da cuenta del desastre.
Y Concepción está en el suelo y Talcahuano lo mismo. Entonces ahí está el asunto. La catástrofe ocurre en la ciudad, ¿no? Donde las personas se han reunido y han construido sus asentamientos con ciertas características. Y ahí está el reflejo de lo que sería, digamos, el ser chileno, nuestra sociedad, nuestras condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera. Más que el hecho de que la tierra se mueva o no. ¿Qué pasó en Concepción? Bueno, ya esto es como una letanía, pero quedó en el suelo. Quedó en el suelo. Y hubo también marejada. Hay un estudio de la Universidad Católica muy bueno, creo que es de la Católica, que hacían un estudio del emplazamiento original de Concepción para 1835 y mostraban hasta dónde había entrado el mar. Pues había entrado más o menos 1 kilómetro dentro de Concepción. Hay unos dibujos muy bonitos, de hecho, que creo que se hizo con la expedición de Darwin, que muestran la catedral de Concepción en el suelo, pero ahora no sé si efectivamente es de la época de Darwin. Y no, fue un desastre espantoso, y como dice Gonzalo, claro, es como una historia donde finalmente tú decías volver a construir la ciudad en el mismo lugar donde se cayó, a pesar de que tú sabes que lo más probable es que se va a caer de nuevo. Entonces ahí también viene la pregunta, esto porque hay varias maneras de mirarlo. La resiliencia del chileno de querer construir donde siempre se sabe que va a volver a reinar la destrucción, o hay otros intereses que están detrás de por qué tú sigues construyendo ahí, donde no hay mayor innovación en materia tecnológica o ocurre mucho después, de hecho, y es un tema interesante, digamos, cómo reacciona finalmente el Estado, por ejemplo, o la sociedad, digamos, frente a este tipo de estímulos. Magdalena, entiendo que en tus estudios has logrado dar con algo así como la piedra filosofal para muchos, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando uno le pregunta a un experto, ¿se puede predecir un movimiento telúrico, un terremoto? Todos brincan enfurecidos de que es imposible. Entiendo que, según lo que has indagado, cada una de nuestras catástrofes a nivel de grandes sismos, alguien tuvo una predicción. Siempre alguien dijo que venía. Eso es absolutamente cierto, pero también los mismos gallos predijeron cientos de otros terremotos que nunca ocurrieron. O sea, en Chile es súper fácil predecir un terremoto. Yo te juro que va a temblar en diciembre, la semana del 3, y va a temblar en diciembre, la semana del 3, en algún lugar de Chile. Porque hay 140 terremotos al día. Entonces, volvemos a la apuesta. Claro, volvemos al tema de las apuestas, exactamente. Entonces lo que yo hice un poco fue una revisión más bien como chistosa de toda la gente que ha aclamado o ha incluso demostrado que predijo alguno de los grandes terremotos de la historia de Chile, pero en mi opinión son todos bastante charlatanes. O sea, no quiero decir que sean buenas técnicas. Muéstrame algunos de la historia que sean emblemáticos, ¿no? Grandes charlatanes que han dado sus predicciones y que ¡pum! Lo que pasa es que, mira... Y después me imagino que la percepción popular cambió frente a esas figuras, ¿no? Claro, lo que pasa es que existe lo que yo llamo sismologías derrotadas. En algún minuto la sismología tuvo varias teorías paralelas que tenían como científicamente como igual legitimidad. Y en Chile, de esas teorías, como la que siempre ha estado dando vueltas como paralelamente, son las teorías como soléctricas, que en el fondo tienen que ver con las estrellas o así. Son teorías que hoy en día están completamente descartadas por la ciencia. O sea, de hecho, han habido estudios, no es que nadie las pesque, han habido estudios, todos los estudios científicos han concluido que no hay nada. De hecho, Montesús de Valor, que es el fundador del estudio de sismología nacional, hizo un estudio como para demostrar que no era posible con todos los grandes terremotos y haciéndolo suerte que otra cosa. Sin embargo, igual es bien sorprendente el terremoto de 1906, del 16 de agosto, porque unas personas de la Armada mandaron un aviso al diario 2 días antes de que iba a temblar muy fuerte en Valparaíso esa semana. Pero a ver, son personas que mandaban como una vez al mes un aviso al diario y después siguieron mandando. Y no le apuntaron a ni uno, pero en verdad, claro, en la época fue tan impresionante que hayan mandado este aviso, que sale en el Mercurio de Santiago y en el Mercurio de Valparaíso, que el gobierno al final les tuvo que decir que no podían, o sea, que era ilegal que siguieran prediciendo, porque seguían prediciendo, no temblaba, pero la gente pasaba a la intemperie, incluso predijeron uno en Lima, y todo Lima pasó, al parecer pasó como la noche a la intemperie, y no pasó nada. Y de hecho la historia de estos sujetos, que el capitán Middleton eran de la Armada, y de hecho es en la Armada donde esta tradición como que se ha mantenido, hay varios que son marinos. Y el capitán Middleton terminó, bueno, lo dieron de baja, era súper joven, antes de los 40 años ya estaba dado de baja, murió en su casa solo. Es como bien triste la historia en verdad, porque él creía bastante en su teoría cuando predijo, pero al final de su vida como que no creía en su propia teoría, en la propia teoría que lo había hecho famoso.
porque le destruyó la carrera dentro de todo. Ahora, igual si ustedes van a mirar los diarios de los días antes del terremoto de 1906, es efectivo, pero podéis ir a mirar de todos los meses anteriores y hay avisos también, que no se cumplieron. Claro, ahí el problema es que se hace famoso el que, entre comillas, la chunta, porque nunca recordamos al que hizo su predicción y no pasó nada. ¿Ya? Ese tipo pasa sin pena ni gloria. Bueno, hay varios que son conocidos. El padre Vera en 1835, el terremoto que hablábamos antes, supuestamente hizo unas prédicas que decían, entraba en trance en misa y decía que iba a temblar. Y hay algunos registros que se supone, pero en verdad es imposible saber si no se hicieron a posteriori, de que esas prédicas en verdad existieron. Pero de nuevo, el padre Vera era un cura que de hecho después fue candidato y fue diputado, creo, era como un personaje bien idiosincrático de nuestra historia y predijo muchas otras cosas que no ocurrieron. Si el tema es que en Chile es muy fácil y por eso existe lo que yo llamo como esta tradición soléctrica, que es bien interesante porque en ningún otro lugar del mundo existe tan fuerte, en que es como una logia, ¿no? Como que se van enseñando unos a otros, muy asociado a la Armada, y siempre aparece uno que como que le dio el palo al gato y justo predijo ese. Pero en verdad, no, o sea, como que las teorías eléctricas están súper desacreditadas en todo el mundo y es más lo que no le achuntan que lo que le achuntan. Don Jorge Larraín, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Frase célebre en torno al Mundial de Fútbol que se celebró en Chile el año 1962, 2 años después del terremoto más catastrófico de la historia, del cual se tenga registro hasta el día de hoy. Frase que me imagino tiene que ver con el punch de una idiosincrasia golpeada, donde ya estábamos metidos en este baile, con un país la mitad devastado, que decir la ciudad de Valdivia en particular, ¿no? En el suelo por completo. Sí, bueno, también se dice que es una característica de los chilenos el saber, lo decías tú, ¿no es cierto?, rearmarse frente a estos acontecimientos dramáticos. El sacar fuerzas de flaqueza, el levantarse de las ruinas con una banderita chilena, es como vamos a mantener la presencia de ánimo y vamos a luchar y nos vamos a reconstituir. Todo eso lo hemos visto cuántas veces en la televisión, en el aluvión, los aluviones que hubo en el norte, ¿no es cierto?, que sobre todo que liquidaron a tantos tenderos, tantos restaurantes, toda esa gente que lo pierde todo y que dice, empezar de nuevo nomás, pues ¿qué más nos queda? Ahora, ¿es eso propio de un país en que hay muchas de estas cosas? Sí, claro. Y por lo tanto también es propio de otros países en los cuales hay muchas de estas cosas. Si tú te vas a Islandia, si tú vas a Japón, o sea, tampoco somos en ese sentido tan absolutamente excepcionales y que tenemos la especie de monopolio de la solidaridad, del esfuerzo. Bueno, ya hablaremos de aquello, pero antes, Mauricio, entiendo que este terremoto, el de 1960, congela la discusión parlamentaria, por ejemplo, que se estaba llevando fuertemente en aquel entonces. ¿Qué pasó políticamente a partir de esta catástrofe? O sea, pasa lo que pasa en general en todas. Hay una suerte de, en términos políticos, ¿no? En la época Elwin, el expresidente que acaba de fallecer, Amunátegui, Allende, que eran presidentes de los partidos más radicales y socialistas, en el fondo deciden, entre otras cosas, por ejemplo, hacer una tregua, porque habían grandes problemas con las reformas que se venían, ¿no? Lo interesante es que estas treguas finalmente pasan a todo nivel y en toda época, y es lo que un poco, no sé si me puedo adelantar o no, pero en el fondo lo interesante es el discurso para mí. Y también yo pondría también, y quería tomarme un poco lo del profesor Larraín, que hablamos un poco de los chilenos siempre, ¿cierto? Un poco generalizado, pero hay que preguntarse quiénes son esos chilenos, porque hay que ser honestos, yo creo también, ¿no? Es la gente pobre. O sea, es la gente pobre la que tendría que ser resiliente. O sea, yo creo que son distintos tipos de análisis que lo que habría que hacer, pero que en este caso, en términos políticos, por ejemplo, siempre hay treguas. Y hasta el día de hoy. O sea, y en dictadura también lo hubo. O sea, y eso es interesante también, porque yo creo que no sé si es bueno o malo, da lo mismo, pero lo que yo creo es que es un hecho. Y eso
habría que ver por qué también, ¿no? Ahora, esto es interesante. Siempre fue así porque, supongo, en la colonia se venía todo abajo. Es decir, la catástrofe no discriminaba entre ricos y pobres. ¿En qué momento de la historia uno empieza a ver, como lo plantea Mauricio, que la catástrofe natural golpea particularmente al pueblo chileno y no a los poderosos, no a los ricos, no a las castas dominantes? No, siempre. Por ejemplo, el terremoto de 1647, bueno, los terremotos son terremotos físicos, pero también en cierto modo son terremotos sociales, ¿no? Y en el caso del de 1647, además de la devastación de la ciudad, ¿no? Lo que más temía la élite santiaguina era un alzamiento de los indígenas sometidos y de los esclavos. Y rápidamente se procedió a controlarlo. ¿De qué forma? Bueno, hubo ajusticiamiento de los que podrían ser los líderes que pudieran encabezar algún tipo de alzamiento. De hecho, hay un relato de un líder, de un esclavo negro, que se proclama, ¿no?, de una manera, no sé, bueno, son relatos que uno no tiene fuentes muy seguras, ¿no?, de dónde viene esa información. Pero se supone que él se habría declarado el hijo del rey de Guinea, ¿no? Ese habría sido su discurso, digamos, su cargo, ¿no? Su dignidad. Y lo que él habría pretendido era alzar a los esclavos negros en alianza con los esclavos indígenas. Caramba. Ahora, si haya sido así o no, lo interesante es que había un temor de la élite a un alzamiento de los grupos subordinados en un momento de disolución del control social. Entonces, efectivamente, ya en esa época quienes más sufren estas catástrofes son justamente los pobres. Caballeros, conocido de una larga y angosta faja de tierra golpeada por terremotos, tsunamis, incendios, inundaciones, grandes incendios. Además, yo me pregunto en qué minuto aflora el concepto de somos chilenos, somos solidarios. En qué minuto también el Estado, profesor Larraín, deja de cumplir un rol enérgico, y esto se va combinando, ¿no?, con el aporte de los privados, de los ciudadanos, en este tejido social que habla de un país que frente a la adversidad, frente a la catástrofe, se levanta de forma solidaria. ¿Mito o realidad? Se lo pregunto desde ya. Bueno, hay distintas etapas en la historia chilena en las cuales se marcan algunas fases. Yo diría que para la época del primer centenario, que es una época de mucha turbulencia, de nacimiento de las clases populares, del fortalecimiento de la clase media, y que hay un desajuste importante en la sociedad por la crisis, por el desempleo, por la situación económica chilena. Ahí es donde se empiezan a ejercer por primera vez las armas de un Estado un poquito más poderoso y que empieza a intervenir en la economía y que empieza a respaldar formas de industrialización sustitutiva. Ahora, todo eso que termina y culmina en los gobiernos del Frente Popular, en la Corfo, en la industrialización chilena avalada por el Estado y después entregada a empresarios particulares, cambia absolutamente de signo con la dictadura del general Pinochet, que hace como un cambio absoluto de la situación económica y termina entregándole todas las empresas que el Estado había desarrollado y todas sus cosas a los privados. Situaciones cuya consecuencia vivimos hasta el día de hoy. Y entonces yo diría,
siempre la labor del Estado no fue absolutamente suficiente y por lo tanto la labor de lo que se llamaban las señoras importantes de la élite de caridad era tremendamente importante también. Y eso ha sido continuado por estas cosas extraordinarias de Chile, esto de que exista el techo para Chile, el hogar de Cristo, la Teletón, y que son formas de cubrir las insuficiencias del Estado, en el fondo, hasta cierto punto. Magdalena, tú que has estudiado el tema. A ver, yo no es que no esté de acuerdo con el profesor, pero por un lado es como lograr suplir las ineficiencias del Estado, pero hablando específicamente de terremotos, también las élites se han dedicado a la solidaridad o a la caridad porque quieren evitar tener que pagar la reconstrucción por medio de impuestos. Y esa es la firme. O sea, en el fondo ya empezó a pasar con 1906, para el terremoto de 1922 en el norte, la élite está súper clara de que en verdad la posibilidad de que les suban los impuestos para poder pagar la reconstrucción, entonces hace un llamado público, por favor donemos y juntemos plata para un poco evitar que se pague a través de impuestos. Y es bien interesante porque en el fondo nos estás diciendo de cierta forma, Magdalena, que el inicio del concepto de un país solidario tiene que ver con una maquinación de la élite para evitar el pago de impuestos. Yo creo que eso es llevar al extremo el argumento. Desde antes de 1906 existía la caridad, como decía el profesor, que era muchas veces llevada por las señoras. Y de hecho en todos los terremotos, desde antes de que siquiera se soñara que se hiciera con impuestos, en la colonia y todo existe la caridad cristiana. Y eso es muy cierto. Pero que también el hecho de hacer grandes donaciones de parte de empresarios, de personas de élite, es una estrategia para que no le cobren a través de impuestos la reconstrucción, yo creo que también es cierto. Y en el terremoto de 1922 se ve súper claro en las páginas del Mercurio esa discusión, de por favor, hagámonos cargo de esto por nuestros propios, donemos plata, que al final es plata que se da al Estado también, pero en el fondo se da por voluntad propia, claro. No el impuesto que después queda, que era algo que ya había pasado con impuestos a la ciudad de Valparaíso en 1906. Entonces, no es que yo no crea que haya un espíritu solidario. De hecho, se nota por lo que decía el profesor, como la Teletón, el techo, pero al mismo tiempo de que esas instituciones como que suplen algo que el Estado no hace, también es una manera de evitar que el Estado lo haga. Pero además también hay cierta racionalidad en ese actuar. ¿Por qué? Porque el problema típico con el Estado es que el Estado impone, o sea, pone impuestos, pero después no los quita. No. El impuesto específico al petróleo, digamos, lo que existe hoy día, son 50 millones de dólares por cada 3 pesos que sube el petróleo hoy día. Es un impuesto que se creó precisamente para la reconstrucción de las carreteras luego del terremoto del 85. Y lo seguimos pagando. Y lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Y así hay mucho ¿Cuál es la tiempo. excusa ahora? No, lo que pasa es que a través de este impuesto vamos a desincentivar la utilización del automóvil. Ya, ok, ese es un discurso de los últimos 4 años. ¿Eh? ¿Qué pasó entre medio? No, finalmente que el Estado se llenó los bolsillos, digámoslo, y lo utilizó para otras cosas, etcétera. Entonces, claro, si a mí me dicen que me van a poner un impuesto, ¿ya? Un impuesto que va a durar una determinada cantidad de tiempo hasta que se termine la reconstrucción, no hay ningún problema en pagarlo. El problema es que después el impuesto no se va. Instala, claro. En los años 60, de hecho, hay una cuestión bien notable. Surgen exenciones tributarias, por ejemplo, para la reconstrucción, el famoso DFL2 1960. Pero surgen ambas cosas, el 60. Claro, exactamente. Entonces, al final tú tienes, hay como cierta disparidad, digamos, en cuanto a esta forma de actuar, digamos. O sea, es cuestionable si tenemos que pagar la reconstrucción con impuestos o no, que es algo que tiene que ser discutido. Sí. Pero que en parte como se ha ocupado como estrategia la solidaridad de las grandes familias para evitar pagar impuestos, eso es cierto, a partir de 1922. Pero como tú dijiste en un momento también como que se marketea la idea, de hecho. O sea, así como lo mencionabas anacrónicamente, como un buen ejemplo para lo del Cristo de Mayo, también suena bonito decir que somos solidarios. Sí, claro. Y se establezca como una especie de etos del ser chileno. Es que yo creo que somos solidarios, porque eso también queda demostrado en las catástrofes, lo cual no significa que realmente podamos pagar todo lo que significa una catástrofe de la magnitud del 2010 con solidaridad como de ese estilo. Y la otra cosa que quería comentar es que esa solidaridad también ha ido cambiando. Porque hasta 1906 existía muy fuerte el argumento de que había que ayudar a las clases altas y las clases medias porque los pobres eran tan pobres que no habían perdido nada.
En el fondo, el terremoto los había dejado igual que siempre. Y eso es un argumento que tuvo mucho desde, bueno, yo solo estudio desde 1810 en adelante, pero que se ve en 1822, 1835, incluso en 1906, súper explícito, que en el fondo hay que ayudar a las clases altas porque la lógica que hay detrás es que así se va a reactivar la economía y todos ganamos, y que en verdad no tiene ni un sentido como la caridad al más pobre. No digo que todo el mundo pensara así, pero es un argumento explícito porque en el fondo no perdió nada porque no tenía nada. Claro, es interesante porque finalmente hay una reacción solidaria hasta el día de hoy, nada que decir. Pero funciona como... Ahora bien, la forma de funcionar es totalmente caridad. O sea, no hay solidaridad, porque la solidaridad en su concepción pura no es generar dependencia de uno sobre el otro, sino una ayuda mutua pero eso no se da en Chile. O sea, si nosotros fuéramos realmente solidarios a partir de las catástrofes y todo este discurso, ¿no?, de la unión que la unión de los chilenos y los chilenos que también va junto, yo me pregunto, bueno, entonces ¿por qué somos un país tan desigual? O sea, el tema es que hay una utilización, insisto con este tema, también me gustaría detenerme un poco, estoy totalmente de acuerdo con Magdalena y con Cristóbal en cuanto a estas reformas, estos impuestos, la importancia. Me encanta la tesis también de Magdalena, porque la he visto y creo que es súper comprobable, pero por lo que pasó el 85, un caso concreto. El 85 estaban los proteccionistas de Pinochet y los liberales, ¿no?, los Chicago Boys. Pasa el terremoto y los proteccionistas no pudieron porque no había plata en Chile. Entonces, ahí se implantan las reformas. Ahí se implanta el FUT, el famoso FUT, ¿no? O sea, es la catástrofe que curiosamente también es la que permite esto. Y permite estos desequilibrios también dentro de los estados, permite las reformas, pero también a todo en base a estos discursos, metadiscursos que son los chilenos, la solidaridad, y que me parece que están bastante usados lamentablemente de una mala manera. O sea, lo que nos planteas, Mauricio, en síntesis, ¿no?, para entender tu punto, es que esa catástrofe en la década de los 80... de 1985, el terremoto en específico, impulsa la privatización de los Chicago Boys y el modelo económico en el cual vivimos hasta el día de hoy. Sí, la reforma técnicamente, por ejemplo, la más importante en cuanto a la construcción es la liberalización de los suelos desde el 79, que hace que el suelo se vuelva algo como un negocio, literalmente. Y ahí donde yo creo que se marca, pero si uno saca la cuenta de la cantidad de temblores que han habido, por decir así, ¿no?, con toda esta liberalización, la creación de inmobiliario y todo, las catástrofes se multiplican por 100. O sea, es impresionante eso. Y eso es interesante. Hay un francés que lo dice, súper simple la frase, dice, a mayor urbanización, mayor catástrofe. Claro. Y eso pasa en Chile. Ahora, profesor Larraín, ¿está de acuerdo con el punto de Mauricio que más que solidarios somos caritativos? ¿Hace esa distinción? A ver... Yo sé que hay por supuesto una diferencia, pero tal vez la solidaridad sea un concepto más amplio que cubre también algunas formas de caridad, porque de la caridad hablan más los católicos, ¿no es cierto? Aquellos que creen y que hacen el bien en función de una creencia religiosa. Pero yo creo que previo a eso pasa con estas cosas que se produce una reacción que yo creo que es una reacción humana frente a la tragedia de las personas. La gente se conmueve y eso es humano nada más, no es chileno. Le pasa a los ingleses, le pasa a los peruanos, le pasa a los argentinos, le pasa a todo el mundo. Y en general todas las sociedades, todos los pueblos reaccionan frente a las tragedias de esa manera, solidariamente. O sea, yo no creo que nosotros nos distingamos especialmente por tener grados exacerbados de solidaridad en este país, no alguno. Tenemos reacciones normales de seres humanos cuando suceden estas tragedias. Pero vivimos en un país que tiene la obsesión con tratar de sentirse excepcional, ese es el problema.
Es el tema. Bueno, eso es otro rasgo nuestro, que buscamos el ser únicos y ser modelos. Eso ha sido muy exacerbado en el último tiempo también, desde los años 73 en adelante. El hecho de que servimos de ejemplo a los demás. Yo diría mucho antes, los mitos portalianos, todo ese tipo de cuestiones también. Los ingleses de Latinoamérica. Los ingleses, la Prusia de los mares del sur. Entonces, yo quería retomar lo que dijo Mauricio, porque tú dijiste, estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste de que hay como un espacio de consenso político, que las ventanas han durado más o han durado menos en distintos periodos, pero de tu mismo recuento también se da cuenta de que es un periodo para pasar goles. O sea, existe como congelamiento de la política habitual, claro, pero ocurren políticas extraordinarias. Sí. Igual que los goles que se pasaron en el 75, así se pasó la Corfo el año 39, o sea, han habido goles para todos lados. Y pues así se amplió el Ministerio de Economía después del 60, que se duplicó prácticamente para hacer Ministerio de Economía y Reconstrucción. Entonces, efectivamente, como que se congela la política como venía ocurriendo antes. Pero igual es bien interesante cómo es un periodo, quizás por ese mismo congelamiento, en que cosas extraordinarias así pasan, pero de volado. Se genera algo súper fuerte, que, insisto, estamos en la misma línea. Eso que tú acabas de decir, claro, es autoritarismo, porque finalmente se toman decisiones concretas. Se pierde la legitimidad del pueblo, entre comillas, porque son los partidos o los diputados, senadores elegidos, y esta tregua finalmente hace que haya otro ente, entre comillas, que son personas comunes y corrientes, que son las autoridades mayores, que toman decisiones súper rudas y que de alguna manera nos pasan goles. Entonces es curioso porque finalmente permitimos muchas cosas, entre eso que salgan los militares a la calle, todas las catástrofes, y en parte también porque nosotros somos incapaces de ordenarnos. Ahora, paréntesis, sí, ¿no se supone que los militares en tiempos de paz están justamente para eso? Me pregunto yo. ¿En tiempos de, paz? ¿Tiempos de paz? Obvio que sí, constitucionalmente, desde 1833 en adelante, así. Sí. No, pero me refiero a salir a ordenar luego las catástrofes y apuntar al que esté saqueando, y no es la policía. ¿Y qué esperaba si no fuera eso? Si hay estado de excepción constitucional. Y siempre ha sido desde así. el año 60. ¿El terremoto del año 60? Desde 1960 el estado de urgencia y de alarma. No, los estados de excepción constitucional existen por lo menos desde 1833. Entonces el punto es que, claro, ¿tú qué quieres? Si por ejemplo la cárcel de Chillán se cae, 287 presos se van, ¿ya? Donde finalmente, y me voy a dar el gusto de decirlo, porque siempre lo he querido decir en televisión, lo que tú tienes es Mad Max traído a Chile, donde los casos de violación, saqueos, robos, etcétera, son enormes, donde habían hordas de individuos armados por las calles de Chillán y por la zona del Biobío, digámoslo, asolando el territorio. Entonces, ¿tú qué tienes? Gente que decide saquear después del terremoto para robar supermercados, incendia un supermercado en la esquina, creo, en Montserrat, creo, para robar el líder que estaba en otro lado. Y finalmente, ya sea por la necesidad de obtener alimentos, agua, etcétera, o robarse plasmas, como se encontraron varios, de hecho, no sé cómo decirlo, bodegas con mercadería robada para después especular con ella, aunque no sé cuánto valdrá un plasma después de un terremoto si no hay ni siquiera luz. Indudablemente que tú tienes que tratar de poner orden cuando la policía no da abasto. Entonces, fíjate tú lo notable. Después de la declaratoria de estado de sitio, a finales de febrero del 2010, se acabaron los saqueos. La policía no daba abasto porque la policía estaba encargada de prestar auxilio a las personas que estaban, junto con bomberos, a las personas que estaban debajo de los edificios. Entonces, el punto es que yo no entiendo por qué o sea, entender que el auxilio de la fuerza pública y entendiendo también las Fuerzas Armadas como coadyuvantes en este sentido, está malo. No, es que no entendiste. O tú no te explicaste bien, digamos. Otra cosa, yo dije que en el fondo, cuando ocurren estos tipos de medidas, es cuando ocurren estos goles que Magdalena sabe identificar bien, que son estas decisiones autoritarias. Y entre eso, se genera todo un campo de autoritarismo que es el que nos gobierna finalmente en la toma de decisiones. Fíjese que nosotros culpamos al MOP y la empresa, culpamos a la empresa luego de la salida del río. Pero finalmente se nos olvidó ya. Y ahí volvemos al tema del olvido, ¿no? Y al tema de que finalmente van a tomar las decisiones unos poquitos y la ciudadanía no tiene ni voz ni voto. Y en parte porque, en el fondo, la autoridad no ha querido que la ciudadanía genere el diálogo.
Y eso yo también culpo a la ciudadanía, en el fondo, de no exigir eso. Caballeros y dama, por supuesto, un caso realmente impresionante que en algún momento lo hablamos acá en Cultura Verdadera, fue el incendio de la compañía en 1873. 1863, bien digo. Gonzalo, ¿nos puedes describir como si esto fuese una cámara de cine al interior de esta iglesia? Bueno, está. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Una película de horror? Corriendo. ¿Sería? Sí, sería una película de horror, ¿no? Bueno, hay una festividad religiosa en el mes de María en el templo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que estaba donde ahora está el Congreso Nacional en Santiago. ¿Quiénes acudían a esta misa? ¿Quiénes acudían? Mujeres, muchas mujeres. Y bueno, hay un incendio producto de las velas y de los lienzos y de los adornos de esta celebración. Y se propaga muy rápido y no pueden salir de la iglesia porque los accesos se abren hacia adentro y se produce un atochamiento y finalmente mueren, según cuentan, alrededor de 2.000 personas quemadas adentro de esta iglesia. Entonces, claro, es una catástrofe horrorosa. 2.000 personas, claro, donde principalmente eran mujeres. Ahora, ¿qué mujeres eran las que acudían a esta iglesia? ¿Eran mujeres de todas las clases sociales? Bueno, en este caso, además, que es uno esta es una de las pocas ocasiones, digamos, en que las víctimas son de la élite, ¿no? En una gran mayoría. Y esto levanta una crítica feroz en contra de la Iglesia Católica, y ahí hay algo interesante y volvemos nuevamente a la política, porque aquí estamos mediados del siglo XIX, segunda mitad, y una gran lucha entre conservadores y liberales y en los afanes de modernizar la sociedad chilena, donde se veía a la Iglesia Católica, bueno, como un representante, claro, de los sectores más conservadores. Entonces, la Iglesia Católica influía en la vida social de manera mucho más importante que ahora y mucho a través también de las mujeres, que en aquellos tiempos estaban, digamos, se les negaba la participación en la vida pública, el acceso a la educación superior y a la educación en general también hasta cierto punto. Entonces, los liberales alegan que la Iglesia Católica tiene a las mujeres en cierto modo capturadas a través de este discurso conservador y que a través de ellas penetran en las familias y a pesar de esta captura finalmente no son capaces de cautelar, digamos, a sus cautivas y permiten que mueran 2.000 de ellas, ¿no? Entonces ahí hay una pelea muy fuerte en contra de la Iglesia Católica que queda muy acorralada después de esta tragedia. Pero además también hay un discurso ultramachista detrás de esto, porque supone que las mujeres no son seres pensantes, controladas por la Iglesia. Hay una carta fantástica de José Victorino Lastarria, de Domingo Santamaría a José Victorino Lastarria en el año 65, cuando están viendo el tema de la ley de cultos, de hecho, no es ley de cultos, la ley de cultos, es una ley interpretativa del artículo 5º de la Constitución que hacía referencia precisamente al culto oficial. Entonces, y que eventualmente permite que las confesiones religiosas que no son la católica puedan ejercer su culto privadamente, algo que la Constitución ya establecía, pero al mismo tiempo que puedan tener sus establecimientos educacionales. Entonces, Santamaría le dice, menos mal que todo esto ha terminado, le dice don Victorino. No fue gracias a las mujeres, no fue gracias a los curas ni a las mujeres que son sus títeres, ¿no? Las mujeres que son sus títeres. Que además también había una cosa bien notable, porque ese año, el 65, que es uno de los años donde se empieza a ver la participación femenina en política, hay grupos de mujeres, muchas de ellas pertenecientes a la élite, que salían a las calles a tirarle piedras al Congreso mientras estaban en sesión en las cámaras discutiendo la ley de culto. Entonces, no es la primera vez que va a ocurrir esto, digamos, lo va a seguir ocurriendo durante el siglo XIX, quizás no de forma organizada, ni mucho menos, pero como te decía, hay ese discurso de que finalmente la mujer es usable, ¿no? Usable fundamentalmente por la superstición de los sacerdotes y que algo es muy propio de su naturaleza. Si tú lees el epistolario de Domingo Santamaría, está lleno de eso, pero es que eso no es solamente ¿cómo decirlo?
un producto de ciertas opiniones, sino que tiene sustentos más concretos. O sea, la mujer no tenía derechos políticos como los hombres y se les consideraba menores de edad perpetua. Te interrumpo, Gonzalo, hacemos un breve alto y retomamos con este tema a la vuelta. Estás en Cultura Verdadera, aprovecha de comentar en nuestras redes sociales que ya regresamos. 11 de la noche y 37 minutos. Hoy el lado B, la historia oculta en torno a las catástrofes naturales que nuestro país ha enfrentado a lo largo de su historia y también cómo esto ha ido moldeando nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser como pueblo. Antes de la pausa hablábamos de ese gigantesco y terrible incendio de 1863, el incendio de la Compañía, y cómo el rol de la mujer tuvo una importancia tremenda, ¿no? No solo por las víctimas, sino que también por el análisis que Gonzalo Peralta nos entregaba antes del corte. Sí, bueno, algo que le hemos estado dando vueltas durante esta conversación es cómo estas catástrofes tienen consecuencias más allá del desastre concreto, ¿no? Exacto. Entonces, esta tuvo varias. Otro tema que sale de ahí es el de los cuerpos de bomberos, ¿no? Y ahí hay algo interesante porque uno ahora ve los bomberos como un servicio más, pero en esos años los bomberos eran, bueno, ahora también lo son, aunque con menos importancia, además de sujetos encargados de apagar incendios o atender emergencias, son espacios de sociabilidad. Y, no sé, van al club, a la bomba, ¿no? Se reúnen. Y en el siglo XIX los bomberos estaban conformados por nuevos grupos sociales y políticos. Clásicos radicales, masones y bomberos, ¿no? Extranjeros también, personas de religión protestante, o sea, grupos emergentes. Y la élite santiaguina más católica, ¿no? O más conservadora, sobre todo en Santiago, se resistía a la creación de los cuerpos de bomberos. ¿Por qué razón? Porque consideraba que eran grupos peligrosos políticamente, por esta orientación, digamos, radical, masón, protestante, etcétera. Entonces, por eso el primer cuerpo de bomberos surge en Valparaíso, que era una ciudad más cosmopolita, con más gringos, ¿no? Y además por todos los incendios que ahí se producían. Pero en Santiago hay una gran resistencia a la creación de bomberos. De hecho, este incendio. Exacto. De hecho, pasan alrededor de 15 años desde la creación de los bomberos en Valparaíso hasta que se acepta la creación de bomberos en Santiago, siendo que ya se había intentado crearse cuerpos de bomberos, pero la autoridad se había resistido, hasta que finalmente ocurre este incendio tan catastrófico, tan dramático, con tantas víctimas y que además acorrala a la Iglesia Católica y a los grupos conservadores que ya no tienen argumentos para seguir negando la posibilidad de la creación de cuerpos de bomberos. Y recién ahí se permite la creación. Cristóbal, con lo que hablábamos antes de la pausa, entonces el análisis indica que la Iglesia utiliza a la mujer para obtener ciertos fines. O sea, como sujeto político de más, sí. A pesar de que desde el punto de vista estrictamente político, la mujer no tiene mayores derechos de participación. O sea, las mujeres no pueden votar, no van a poder votar hasta 1934 en las elecciones municipales y hasta el 49 en las parlamentarias y las presidenciales, pero sí tienen una voz muy fuerte y muy potente. Además, por ejemplo, volviendo al tema de lo de la Compañía, era una fiesta mariana, que es una devoción eminentemente femenina, donde la mayor parte de las personas que fallecen quemadas en forma horrenda en este incendio son mujeres, ¿ya? Indudablemente que aquí hay un uso de cómo se llama, de la mujer en ese sentido, pero también que le permite hasta cierto punto a ciertos grupos. No estamos hablando de grupos populares, al menos no en este episodio en particular, sino grupos de mujeres que pertenecen fundamentalmente a la élite, que se organizan y se organizarán después en otras discusiones, por ejemplo, el tema del matrimonio civil o de la creación del registro civil o de los cementerios laicos, donde mandarán extensísimas cartas con firmas, de hecho, pidiendo o manifestándose incluso frente a la moneda, pidiendo que estas leyes no se pasen en el Congreso. Magdalena, las catástrofes, ya sean grandes incendios y sobre todo grandes terremotos, ¿qué rol le da a la mujer en nuestro país? A ver, lo que yo he visto, sobre todo hoy en día, pero también sobre todo en mis estudios más históricos, es que la mujer, que generalmente está como relegada al espacio privado,
y a mandar, pero mandar en su casa, con los terremotos sale al espacio público. Lo que pasa un poco es como con las guerras, que el hombre se va a pelear la guerra y la mujer entonces ingresa al mercado laboral, que eso se ha estudiado de las guerras mundiales, las guerras que han peleado en Estados Unidos. Es como una mini versión de lo mismo, que es que mientras los hombres están ahí acarreando escombros, sacando cuerpos, la mujer es la que organiza la olla común, la que organiza para cuidar a los niños, la que atiende a los enfermos, en algunos casos incluso organizan hospitales completos, que faltan doctores, se cayó una al hospital. Entonces hay mujeres que quizá era una enfermera, que era la única enfermera de todo el hospital y que era como súper marginal en el funcionamiento normal del hospital, pero que en el día de catástrofe, en el fondo, porque los hombres están ocupados en otras cosas, toma como este rol fundamental. Ahora, no sé si es algo que se mantenga después de que termina el periodo de emergencia, son periodos muy cortos, no es como las guerras, que después las mujeres dieron la pelea por mantener esos espacios. Es algo que hay que estudiar más en profundidad para ver si existen o no existen, por lo menos esos casos particulares. Pero ciertamente durante el momento de la emergencia las mujeres toman un rol fundamental, incluso en la época en que no tenían ese rol público cotidianamente. Mauricio, ¿qué podemos decir en torno a este concepto de la raza sufrida que entiendo se empieza a acuñar en el siglo XX, a comienzos? Sí, hay paradigma en cada época. Bueno, curiosamente desde 1906 coincidió también con el centenario y por lo menos hasta el 39 de manera segura, puedo decirlo, es interesante ver cómo la solidaridad y la unión de los chilenos va con estos paradigmas de raza viril, de raza varonil también, ¿no? Muy machista. Y es interesante cómo esto se va desprendiendo lentamente a medida que va pasando el tiempo, ¿no? En esos tiempos también estaba lo de Nicolás Palacio, o sea, había una serie de era la moda, por decir así, en términos de conceptuales. Pero lo interesante es que yo creo que eso se ha ido acoplando en el tiempo, de alguna manera, y ha hecho que hoy día quizás nosotros lo tengamos encubierto en esta cosa de la resiliencia, también que se muestra, según mi perspectiva, muy varonil, ¿no? Es una resiliencia de la fuerza, y que es asexuada, pero que finalmente igual yo creo que guarda mucho esta herencia, ¿no? Tan machista. ¿Esa raza es sufrida por los desastres? ¿Ese es el concepto? Claro, en el fondo que el desastre es la que nutre a esta raza. Y esta raza a la vez se unifica gracias a la... Es decir, es toda una conjunción, ¿no? que finalmente pasa y que yo creo que hoy día en el discurso lo encontramos, ¿no? Porque el ser chileno está asociado no solamente a una imagen de la catástrofe, sino a la imagen del esfuerzo, a la imagen de la solidaridad. Y hay imágenes de lo mismo, de lo que decían delante con respecto a lo lúdico, que yo quizás lo diría más en torno a la broma, ¿no? Pero que es más parte de lo mismo. Yo creo que son factores que contribuyen a crear una suerte de identidad. Que ahora bien, es manipulable, sí, totalmente. Y que no sé si somos, honestamente, me parecería muy esencialista decir que somos catastróficos. Coincido con el profesor, yo creo que hemos construido una excepcionalidad a partir de eso. Y que, ahora bien, ¿no ha servido para qué? Habría que cuestionarse y discutir eso, quizás. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos discutiendo sobre cómo las catástrofes naturales van delineando nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Comenta y participa en nuestras redes. Breve alto, que ya volvemos. A esta hora de la noche los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, Restaurante Pisco Sour, que queda ubicado en Pasaje Plaza Gaña 68. Puedes visitar su web, piscosourplazagana.cl, o llama a su delivery directamente al 228954751. Ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Hoy en Cultura Verdadera, un programa especial donde indagamos en el lado oculto, el lado B de nuestras catástrofes naturales y cómo estas han ido delineando nuestra idiosincrasia. Justamente sobre ese aspecto me gustaría conversar con el profe Jorge Larraín, ya que da la sensación que nosotros los chilenos tenemos un factor como iniciático, ¿no? Con las catástrofes naturales, específicamente con los sismos, los grandes sismos, los terremotos. Es decir,
algo así como que uno no es chileno si es que no ha vivido un terremoto, y si es que cronológicamente no te tocó el de los 80 porque naciste después, te tocó el de 2010, y si no, porque andabas de viaje o andas a ver tú, te va a tocar en algún minuto, ¿no? Forma parte de nuestra historia local. Claro que sí, estamos acostumbrados a los temblores, a los terremotos, quien más, quien menos ha vivido cientos de esas cosas. ¿Es una forma de sociabilizar la tragedia? Bueno, sí, y de afrontar algo que es inevitable, que uno tiene que afrontarlo de alguna manera. Y para mucha gente no es motivo de pánico tampoco, tanta es la costumbre que... Además, esto está con la idea de que las cosas antisísmicas han mejorado mucho las chances de que las cosas no se caigan. Alguien daba cuenta de que no estábamos tan inermes frente a estos fenómenos y que moría mucho menos gente y se caían muchas menos cosas que las que ahora han pasado, por ejemplo, en Ecuador, que hay cientos de muertos con cosas que no son ni siquiera tan grandes como las nuestras. Por lo tanto, sí, nos acostumbramos a vivir así como estamos acostumbrados a vivir a una hora de distancia entre la cordillera y el mar, que es una manera un poco claustrofóbica de vivir, y tenemos una cierta mentalidad isleña que nace de ese aislamiento fuerte, ¿no es cierto? Tenemos todo el Pacífico por un lado y montañas altísimas por otro. Todo eso da algunos elementos que contribuyen a crear algunos rasgos. ¿Cuáles son los otros rasgos, profe? Recordando algo que usted escribe para el Bicentenario, ¿no? Sobre nuestra identidad local. Bueno, mira, primero que todo, a mí no me gusta hablar de rasgos psicológicos o de caracteres, porque eso habla de cosas que son inamovibles y perennes, digamos. Yo creo que todos los rasgos que uno puede indicar y que van lentamente cambiando también en la historia, y van cambiando también de acuerdo a los acontecimientos espaciales y todos estos terremotos, consecuentemente. Son rasgos que se construyen fundamentalmente, y por lo tanto uno de los rasgos que habíamos señalado y que era el cortoplacismo y todo eso, pero también hay otros rasgos importantes. Yo le atribuyo mucha importancia a la simulación también, que es muy propia de nosotros los chilenos y que tiene mucho que ver con nuestros orígenes indígenas y la obligación de convertirse al cristianismo bajo amenaza de penas corporales o de muerte, lo que lleva a engañar, y por lo tanto nosotros los chilenos somos muy altisonantes para exponer nuestros principios. Los políticos son expertos en eso, pero por debajo hacen otras cosas. Usted nos dice, profe, que un rasgo de nuestra identidad tiene que ver con parecer más que ser. Parecer más que ser. La importancia que le damos a la imagen nosotros es extraordinaria en este país. Es decir, ¿qué empresa chilena no necesita tener algún asesor para estas crisis y estas cosas? Es indispensable proyectar una imagen que puede no ser real, pero que se hace para lidiar con situaciones de dificultad. Yo te aseguro que SACIR en este momento tiene contratada una compañía para proyectar una imagen, digamos, que la salve un poco de este asunto, y la Costanera Norte también. Esto de parecer, de que no se note pobreza, por ejemplo, es importante en Chile. O sea, sin duda que es un rasgo nuestro. Hay otros también. Yo creo que esta misma discusión que hemos tenido aquí es bastante sintomática, porque el tema de lo religioso y de la Iglesia Católica ha salido pero 500 veces. Y eso es indicativo de algo, porque ese otro rasgo nuestro. Es notable cuando uno compara la situación de Europa con lo que pasa acá. Es que todavía, a pesar de que la sociedad va secularizándose y van entrando otras ideas poco a poco, con la resistencia fuerte de la iglesia más tradicional, sin embargo aquí el factor religioso pesa extraordinariamente todavía.
Y es una religiosidad curiosa la de aquí en Chile, porque no es es un catolicismo cúltico, es un catolicismo de procesiones, del Cristo de Mayo, de Lo Vázquez, de la Tirana, que no implica una conversión necesariamente duradera, sino que actos de reparación o de dar gracia una vez al año, 2 veces al año, y después nos olvidamos del asunto, ¿no es cierto? O sea, una religiosidad de expresiones muy cúltica. Y por eso es que se nos olvidó hablar también de que cuando ustedes decían de que habían intereses de la iglesia inmobiliarios y de terreno, y que nadie puede negarlo en Chile, eran los más grandes terratenientes de Chile, no cabe duda. Pero el fomento de esta manera es también está hecho en razón de un interés religioso de la iglesia. No es solo para conservar la riqueza, sino que porque es la manera como ellos saben de que el pueblo chileno se relaciona con la religión, de manera esporádica pero fuerte y entregada, ¿no es cierto? Estas grandes representaciones dramáticas que son estas procesiones gigantes y si es posible caminando de rodillas y con algún sufrimiento, y que es lo que se llama un poco la manera barroca de vivir la religión, ¿no? Parecer más que ser. Nos quedamos con esas palabras, profe. Le agradecemos a cada uno de ustedes por sus posiciones, por sus puntos de vista y también por la reflexión y el análisis histórico. Hoy Chile y sus catástrofes, cómo nuestra identidad se ha ido delineando en medio de tsunamis, terremotos, incendios, erupciones volcánicas e inundaciones. Queridos amigos, dejamos hasta acá esta noche de Cultura Verdadera. Mañana 10:30 en punto, un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Y ya está listo el equipo de Así Somos para continuar con la noche del lunes acá en la red. Cuídense mucho, que descansen y hasta la próxima. Cultura Verdadera.